desde que se levanta en horas de la mañana hasta que se vuelve a la cama en horas de la noche, pues cuando usted ignora el orden de prioridades en el comienzo del día, seguro que es de aquellos que se estremece y se enreda en que cualquier actividad en el transcurso de las horas, y lo más probable es que dichas actividades no contribuyan a las metas que desea alcanzar. Para evitar esto, usted debe aprender a decir no a las tentaciones que vengan y a rechazar lo que no le ayude a cristalizar los objetivos que tenga en mente. En otras palabras, usted debe hacerse un especialista en saber cuáles son aquellas actividades que normalmente lo obligan a romper su horario ya preestablecido. ¿Con qué propósito? Con el de identificarlas y no caer en el error de entregarle el dominio de su tiempo a esas actividades. El reloj sigue su marcha, inviértelo bien y disfrútelo. Cuarto, desatarse de los errores y problemas del pasado. He notado que una de las cosas que más escucho del personal que no se han remontado a la altura de sus potenciales es lo referente a su pasado. Suelen contar todas aquellas derrotas y desdichas que les sobrevino en el ayer, que pareciera que eso es lo que debe determinar y dirigirte su presente y su futuro. Ciertamente, todos nosotros fuimos expuestos a momentos difíciles en el pasado, unos más que otros, por supuesto, pero eso no nos debe indicar que debo traerlo a memoria a cada momento para revivir esa sensación de tristeza nuevamente y quedarme allí estancado. Creo que toda persona que desea jugar un papel protagónico y positivo en su vida tiene que aprender a dejar su pasado en la posición donde debe estar, en el pasado. Si somos objetivos con relación a lo que sucedió tiempo atrás, llegaremos a la conclusión que nada se puede hacer por nuestro pasado. Hay una historia en la Biblia que mientras la leía, Dios trajo a mi corazón una revelación que en verdad impactó profundamente mi vida con respecto a lo que quedó atrás. Me refiero a la destrucción de parte de Dios de dos ciudades llamadas Sodoma y Gomorra. Dicen las Sagradas Escrituras que estas ciudades habían llegado a una posición de pecado impresionante. El homosexualismo y la prostitución eran lo más normal para la mayoría de los habitantes de estas ciudades. Sin embargo, allí en medio de tanta perversión habitaba una familia compuesta por 4 personas que Dios, por un pacto que tenía con Abraham, debió liberarla. Y para esto manda a unos ángeles para que le adviertan a Lot que había que salir de ese lugar con su esposa y sus 2 hijas porque venía un gran juicio divino. No obstante, en el momento de salir para escapar de la destrucción, Dios le da unos requisitos que debían de seguir al pie de la letra. Escapa por tu vida, no mires tras ti, no pares en toda esta llanura, escapa al monte, no seas que perezca. Génesis 19:17. Observe que intencionalmente subrayé en el versículo bíblico las palabras no mires tras ti, porque fue eso precisamente lo que no cumplió la mujer de Lot cuando escapaba de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Entonces la mujer de Lot miró hacia atrás a espaldas de él y se volvió estatua de sal. Génesis 19:26. Meditaba en este extraño juicio de Dios de convertir en una estatua de sal a la mujer de Lot. Me preguntaba por qué una estatua y no una muerte quizás más común, como por ejemplo caer allí muerta y punto, o quedar sin voz, como le pasó al sacerdote Zacarías, cuando dudó que no podía en su vejez tener a Juan el Bautista con su esposa Elizabeth. Sin embargo, en medio de esa meditación vino a mi espíritu una característica que tiene de las estatuas. Ellas están estáticas, es decir, no se mueven. Y es exactamente lo que le sucede a las personas que tienen su mirada en el pasado. Se paralizan y adormecen su potencial para no experimentar el glorioso futuro que Dios ha determinado para ellas. Es decir, que mientras ellas se quedan contemplando y comentando lo que les sucedió, desaprovechando las oportunidades que rodean su presente. Analice estas palabras que le escribió el apóstol Pablo desde una cárcel a la iglesia de Filipo. Olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Filipenses 3:13-14. ¿Leyó bien las primeras 5 palabras? Estoy seguro que sí. Usted debe olvidar o no traer a memoria los acontecimientos que le hacen daño a su vida emocional, pues de lo contrario se paralizará como una estatua en una vida improductiva. Quizás no sepa lo que el apóstol Pablo había sufrido por causa del Evangelio de Jesús y tener que dejar eso sepultado en el pasado. A lo mejor piensa que a este hombre no le vino nada desastroso en su vida, pero déjeme nombrarle algunos problemitas insignificantes que tuvo que soportar este hombre de Dios. En trabajos más abundantes, en azotes sin números, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado
Una vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, una noche y un día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligro de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo, en fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. 2 Corintios 11, 23, 28. Con esta lista casi innumerable, Pablo tenía argumentos suficientes para ser una persona frustrada, amargada y paralizada emocionalmente el resto de sus días, pero él decidió voluntariamente, y usted también puede rechazar esa idea y seguir adelante. Estoy plenamente seguro que muchos de los que están todavía recordando los problemas que vivieron en el pasado y que por ende viven estancados, no han vivido ni siquiera el 10% de lo que el apóstol comenta aquí. Sin embargo, notemos que Pablo decidió dejar eso atrás y extenderse al futuro y a las victorias que todavía Dios no había manifestado en su ministerio. Si usted quiere ver más triunfos en su vida y ser una persona positiva, le aconsejo que deje ya de desperdiciar energías y oportunidades pensando en el ayer y deje una vez por todas de quejarse de su desafortunado pasado. Ponga la mirada en las oportunidades que Dios le brinda en el presente para que así pueda formar un futuro lleno de bendiciones, no solo para usted, sino también para los seres queridos que le rodean. Comenzaré este punto de la necesidad de formar una vida de lectura con unas palabras escritas por William Ellery Channing, halladas en el libro Piensa en Grande, del Dr. Benjamin Carson. Es principalmente por medio de los libros que disfrutamos del intercambio con las mentes superiores. En los mejores libros nos hablan grandes hombres, nos conceden sus más preciados pensamientos y vierten sus almas en la nuestra. Gracias a Dios por los libros, son muchos de ellos las voces de los ausentes y de los muertos. Nos hacen herederos de la vida espiritual del pasado. Los libros son verdaderos niveladores. Ellos entregan a todos los que lo leen fielmente la compañía y presencia espiritual de los mejores y más grandes de nuestra raza. Aunque hay muchos métodos de enseñanza, considero que el método de leer es singular a dudas una fuente inagotable de conocimiento. La lectura nos activa la mente de la misma manera que el levantar pesas lo hace con los músculos. Nos estimula el sorprendente cerebro que Dios nos ha dado y nos abre un mundo de información y de posibilidades. Considero muy importante para nuestro crecimiento y desarrollo la necesidad de formar el hábito de la lectura. En muchas oportunidades le he preguntado a personas qué libro están leyendo, solo para saber si tienen el hábito de lectura, y la mayoría de respuestas que obtengo es que no están leyendo nada. Sé que son muchos. En esta cultura venezolana, los que no tienen una vida de lectura es una costumbre que normalmente no se nos enseñó cuando éramos niños. No obstante, aquel que desea crecer y experimentar una vida positiva y por encima de la mediocridad, entiende que debe forzarse hasta formar ese hábito. Para lograr ser un asiduo lector, debemos saber que esto no es algo que se logra de la noche a la mañana. Es necesario entrar en el proceso diario con pequeñas porciones de lectura. Usted comienza disciplinadamente a leer diariamente y a medida que pasa el tiempo notará que ya es una necesidad al leer. Solo así podemos encaminarnos en una dirección correcta, a una dirección que son muy pocas las personas que logran transitar por ella. La mayoría de veces que tomamos un libro para leer, no nos preparamos para darle una enseñanza a nuestra mente con un conocimiento que no teníamos. Por supuesto, eso será posible si tenemos una actitud de humildad y de querer aprender más. Hay muchos que en vez de hacer esto, creen erróneamente que ellos no tienen necesidad de leer, creen saberlo todo, y lo que ignoran es que el que deja de leer deja de crecer. Como pastor y conferencista de mensajes que motivan a las personas a que sigan adelante en busca de desarrollar sus cualidades, no pueden omitir el consejo de leer una literatura por excelencia, la Biblia. Ese es este libro divino, el que tiene las enseñanzas más eficaces que el hombre puede obtener. Es allí donde conseguimos los pensamientos de Dios y su sabiduría. Y creo no equivocarme al decir que para que una persona pueda prosperar en todos sus caminos, debemos leer los pensamientos de Dios y hacerlos parte de su vida mental. Leamos para confirmar esta verdad las palabras dichas por Dios al general Josué. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Josué 1:8.
¿Quiere usted prosperar en su camino y que todo le salga bien? Sí. Entonces